sí, adelante. Tiush, Irán, Yede. Y ustedes dirán qué chingado dije, va, para empezar la mañana. Primero quiero agradecer cuando me invitaron a este espacio. Yo dije, ¿y qué chingado voy a decir? Pero creo que debo de agradecer por esta apertura, porque hace 10, 15 años, una voz como la mía estaba cañón que estuviese aquí. Y ese es el primer paso, creo, que está dando también la Asociación Mexicana de Seguros, de también dar voz a estos rostros que formamos parte de este país, de hablar pues de seguros. En mi pueblo, pues yo no sabía que se podía uno asegurarse, ¿no? Yo vengo de una comunidad en donde la vida y la historia ya me había dicho cuál era mi historia, que era repetir la historia de mi madre, de mi tía, de mi abuela. Yo aprendí a hablar esta lengua que hoy me comunico con ustedes ya de grande, con la lengua con la que los saludé es mi zapoteco, de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo y de decir que soy mujer, que soy indígena. Y eso no me hace ni más ni menos, ¿eh? Y eso no me hace víctima, eso no me hace vulnerable, porque vivo en un país, en todo el sector, y desde la mirada también del sector de las aseguradoras, pues las mujeres, los grupos indígenas, somos grupos vulnerables, somos el asunto, somos el problema. Y no, señores, yo no soy el problema, yo no soy un asunto, soy posibilidad y soy oportunidad. Pero eso lo aprendí y lo entendí, ¿saben? Con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, que es la educación. A mí nadie me regaló la educación. A mí este país me dijo que yo tenía que repetir la historia de mi madre, casarme a los 12, 14 años, como mi mamá, como mi tía, como mi hermana, la más grande. Mi madre tuvo 10 hijos. Mis padres no saben leer, no saben escribir. A mi hermana, la más grande, papá la casó a los 12 años. A los 13 años ya era mamá. Esa era mi historia, ¿eh? Esa era mi realidad, que otros habían dicho que me correspondía por el hecho de haber nacido mujer, por el hecho de haber nacido indígena. Pero de repente en esa invisibilidad, y por eso hoy que tengo chance, también hago el comercial de presentar este libro que se llama Los sueños de la niña en la montaña. En esa invisibilidad yo estudié, yo no sabía que había secundaria, que había prepa, que había universidad, ¿saben? Entonces yo en mi pueblito, donde no había luz, donde no había carretera, llegó un maestro en la escuelita de la primaria, que era piso de tierra. Pero ¿saben qué me llevó mi maestro Joaquín? Me llevó la palabra sueño, la palabra aspiración, la palabra de empezar a cuestionar mi cotidianidad, de decir, ¿por qué tengo que levantarme yo, niña, a las 3 de la mañana y ser la última en dormir? ¿Por qué yo tengo que atender a mis hermanos? ¿Por qué yo tengo que servir? Y eso se da en todos los sectores, hacia nosotras las mujeres. Porque nos han dicho que somos las que tenemos que atender, somos las que tenemos que servir, somos las que tenemos que escuchar. ¿Y a quién nos escucha a nosotras? ¿Quién nos abraza a nosotras? Y también desde esa mirada también nos ha visto las aseguranzas, ¿eh? En el padrón que tienen ustedes, hay más hombres asegurados, ¿sí o no?, que mujeres. ¿Por qué? Porque el valor al trabajo de las mujeres en el hogar no se reconoce. Una mujer o un hombre, para que pueda asegurarse, tiene que garantizar el pago mensual. Y una mujer en el trabajo del hogar no. Entonces también desde esa mirada, ¿cómo le entramos ahí para también dar esa confianza a esas mujeres que trabajan? Porque el trabajo del hogar es un trabajo, es una aportación que están haciendo a esa sociedad. Vuelvo y repito, eso lo entendí con el poder de la palabra. Cuando entendí que yo tenía que romper ese paradigma, yo, Frosina, que nadie iba a construir mi historia, que nadie iba a soñar por mí, que nadie iba a decidir por esto que ven ustedes, que es mi propiedad, o sea, mi cuerpo, y sobre mi cuerpo decido yo, porque en ella están mis sueños, en ellas están mis fracasos.
Pero eso lo entendí cuando salí de mi tierra. Yo aprendí esta lengua que hoy me comunico con ustedes ya de grande. A los 12 años salí de mi tierra, yo no podía hablar el español. Y llegué a un entorno en donde ese entorno, ¿saben? Para que sepan más, pues adquieren el libro, ¿no? Cuando llegué a ese entorno, ¿saben cuál era la expectativa de ese entorno para mí, Frosina? Ser la nana o la muchacha de la casa más nice de esa ciudad, ¿sí o no? Esa es la expectativa de este país para las mujeres indígenas. En lugar de que me digan, oye, ¿no conoces una arquitecta, una ingeniera para que trabaje? No, luego me dicen, oye, Frosina, ¿no conoces una muchacha para que me ayude en mi casa? No, señores, esa no es la expectativa de mi realidad para mí. La expectativa de mi realidad para mí es ser lo que yo quiera, decidir, que nadie construya mis sueños, que nadie construya mi realidad, que mi origen no pueda definir mi historia, que mi origen no pueda definir mi destino. Mi origen es mi identidad y me siento orgullosa de ser mujer y de ser indígena, ¿eh? Eso no me hace ni más ni menos, porque es una identidad más que tengo en este país. En este país hay 68 idiomas diferentes al español y no es un dialecto, ¿eh? Y entonces también aprendí con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, que lo que no se nombra correctamente también no se puede visibilizar, no se puede empoderar. Y ahí está la política pública. La política pública, tanto en iniciativa privada como en público, ponen grupos vulnerables, ¿no? Pueblos indígenas, mujeres. A ver, yo no soy grupo vulnerable. No me falta un tornillo, me falta posibilidad y me falta oportunidad. Y entonces, y eso lo entendí, y siempre me habían dicho, el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, no, tampoco soy eso. Entonces, desde esa mirada, cuando hagan política pública, no nos metan en grupos vulnerables, porque la vulnerabilidad en sí misma, la palabra, el concepto, es que eres el niño chiquito, es que yo tengo que decidir qué es bueno, qué es malo para ti. ¿Quién eres para decidir qué es bueno y qué es malo para mí? Si no has llorado lo que he llorado, si no has caminado lo que he caminado, si no has soñado lo que me toca soñar. Pero vuelvo y repito, eso lo entendí con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad. Y llegué a un entorno que no era mío, arrebaté mi educación, soy contadora pública, tengo una maestría en ciencia política, soy la primera en educarse en mi entorno, en mi familia, todas las de mi edad en mi comunidad, un pueblo no más de 1,500 habitantes, son abuelas. Yo, Frosina Cruz, tengo 44 años, tengo un hijo de 10 años, pero porque yo lo decidí, no mi origen. Y eso es a lo que yo vengo a que reflexionemos en este espacio, porque me dijeron que es 25 minutos, se va como agua, a que desde sus espacios, qué corresponsabilidad también tienen, porque siempre he dicho, estar en zonas de privilegio también es una responsabilidad, que no es responsabilidad de ustedes haber tenido otras oportunidades a lo mejor que yo, pero se vuelve corresponsabilidad estar en lugares de toma de decisiones para reaprender entre todos de cómo reconstruir la mirada hacia los que tienen otras desventajas, de cómo reaprender a vernos con los ojos correctos, que las mujeres y los pueblos indígenas no somos víctimas, cómo desde su espacio en esta actividad de todo lo que concierne a las aseguradoras, cómo hacerlo desde la perspectiva de género, cómo hacer que más mujeres estén en ese padrón, cómo hacer también más mujeres estén en los puestos directivos de estos espacios. La asociación lleva un poquito más de 32 años y apenas tuvo a su primera presidenta. Entonces, ¿eso qué significa? Que apenas estamos también rompiendo paradigmas desde estos espacios. Ahora imagínense a las mujeres indígenas.
Apenas hace 15 años quise ser presidenta de mi pueblo. No me dejaron por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujer. La palabra mujer no existía en los catálogos de usos y costumbres de este país hace 15 años. Hace 15 años en mi pueblo no existía en este país. Teniendo una credencial de elector que me dice que soy ciudadana, pero resulta que vivo en un país en donde la ley también me interpreta de manera diferenciada. Y es por eso también estoy en la vida pública de mi país, para decir, a ver, espérense, el uso y costumbre se termina cuando se convierta en abuso y costumbre, que lo menos importante para nosotros es votar y ser votadas en nuestro pueblo, es que nos vean, que nos escuchen, que sepan que existimos, que sepan que queremos estudiar, que queremos soñar, pero sobre todo que queremos decidir por nuestro cuerpo, que nadie nos diga que tenemos que tener 10 hijos. Y entonces, hace 15 años, pues eso no existía, y por eso ingresé a la vida pública de mi país, y en 2010 me convertí en la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado. Logré cambiar la constitución de mi estado. En 2014 cambié la constitución de nuestro país. En 2014 representé a mi país para que el mundo adoptara la iniciativa, para que nunca más en una comunidad indígena las mujeres no fuésemos visibles. Y hace no más de 20 días vivo en un país en donde los matrimonios infantiles no son delito grave, no está sancionado, pero vivo en un país en donde el abigeato, en donde tener mascota exótica es delito grave, pero los matrimonios infantiles no, porque son niñas indígenas. Y hace 20 días quiero compartirles que ya se logró que en el Código Penal Federal de este país los matrimonios infantiles sea delito grave, para que nadie repita la historia de mi hermana, para que nadie llore abajo de una cobija porque su origen defina su historia. Mi papá ya me iba a casar, yo huí de ese entorno para construir mi historia, y por eso estoy aquí con ustedes, diciéndoles que todas y todos reaprendamos a vernos con los ojos correctos, que las mujeres, que los pueblos indígenas no somos víctimas, no somos grupos vulnerables, y cómo hacemos desde su área de ustedes para poder romper esos paradigmas. Así que, pues muchas gracias. Diputada, pues muchas gracias por compartirnos evidentemente su historia, por toda esta gran lucha que, como nos platica, inició desde muy pequeña y que evidentemente pues ha sido algo muy fructuoso, porque ha llegado a un alto tribunal de nuestros representantes, como es el Congreso de la Unión. Vamos a dar inicio a una serie de preguntas y respuestas. Permítanme iniciar esta ronda preguntándole, diputada, ya está ahorita hoy en día en este Congreso de la Unión, donde es indudablemente un foro donde usted tiene voz y donde pueden hacerse todavía muchas cosas. Yo quisiera preguntarle, ¿qué más se puede hacer? Ya nos ha platicado de lo que ha logrado, pero yo le preguntaría, seguramente hay muchas cosas que todavía trae usted por ahí como proyecto. ¿Qué más sigue en su lucha? Yo creo que lograr que como sociedad reaprendamos a vernos con los ojos correctos, cambiar la mirada de la política pública. Yo no creo en los subsidios, yo creo en las corresponsabilidades, y eso que vengo de ahí, de la adversidad, porque para mí el subsidio ha detenido la aspiración, el sueño de la humanidad. La corresponsabilidad no. Y yo soy producto de eso. Yo cuando terminé mi secundaria, mi prepa, que tenía que trabajar y estudiar, vendiendo lo que fuera en la calle para sobrevivir, había días en donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En donde nadie te escucha, donde nadie te abraza, en donde mi sueño era comerme una torta en la prepa y me chingaba mi saliva, ¿no? Porque no había para comprar. O ir en camión a la escuela, pues yo no pude ir en camión a la escuela. Y me entero de un programa que se llama CONAFE. Terminas la prepa, te vas a un año a una comunidad, das un año de servicio, la comunidad te adopta y a cambio el gobierno te da 3 años de beca. Para mí eso es corresponsabilidad, que todas las partes de la sociedad asuman su responsabilidad, y ese es mi sueño, lograr que la política pública desde el gobierno o desde la iniciativa
construya ese tipo de políticas públicas, porque todos como sociedad nos involucramos, pero también la parte que están más en desventaja tiene el hambre y decir, ¿cómo le hago para llegar ahí? Pues este es el caminito y vas y te tropiezas, pero llegas, ¿no? Ese es mi sueño ideal. Muchas gracias, diputada. Y pues abrimos este espacio nuevamente de preguntas y respuestas. Si alguien del público quisiera hacerle una pregunta a la diputada, por favor, si pueden alzar la mano para poderles darles el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, buen día. Diputada, antes que nada, felicidades por todo lo que nos ha comentado, bueno, dentro de lo bueno que ha sucedido en su vida, los logros que ha tenido, pero también que nos pudiera comentar, ahorita se hablaba en otra reunión sobre los microseguros para los sectores más marginados del país. En este caso, ¿usted cómo lo ha visto o cómo ve o cuál sería la perspectiva que se podría tener para el tema de microseguros y que pueda ser atendida toda esta población que muchas veces ha quedado en el olvido o no conoce o no sabe llegar a una aseguradora y viceversa? Las aseguradoras muchas veces quizá no son o no tienen la capacidad también para entrar a ciertos sectores, en este caso los más desprotegidos. ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo creo que desde ahí también se tiene que hacer las reglas diferenciadas. Yo siempre he dicho que para construir igualdad en una sociedad tan desigual hay que también construir reglas diferenciadas. Eso no significa subsidiar, ¿eh? Eso es cómo reducir. De repente no puedes pedir las mismas reglas a alguien que está en otras condiciones salariales, económicas, todo lo que conlleva eso, a otro sector que no garantiza eso. Entonces, ¿cómo podemos garantizar eso para que también llegue ese tipo de beneficios a ese sector? Es como ahorita también mi lucha está en el sector, por ejemplo, en cómo reducir el IEPS, por ejemplo, el impuesto especial para los productores de mezcal ancestral y artesanal. No los puedes poner en competencia a las grandes industrias tequileras, porque no producen más de 5,000 litros al año. ¿Qué está sucediendo hoy en esa industria del mezcal? Pues los acaparadores, los inversionistas están llevando el trabajo de las maestras y los maestros mezcaleros, porque no pueden dar el siguiente paso, que es la comercialización, porque tienen que pagar por delante el 53% del IEPS, el ICR. Entonces lo que estamos haciendo es decir, a ver, también tienes que construir esta atención diferenciada a través quizás de incentivos fiscales en reducir el costo de gasolina, no sé, ellos son los que tienen el mecanismo. Así también tiene que ser en esta mirada de las aseguranzas. ¿Cómo hacer que los requisitos o el monto se reduzca para poder llegar a ese sector? Pues los campesinos o las campesinas, ¿cómo pueden asegurar sus tierras, sus cosechas, si las tierras son comunales? Cuando sí te lo pueden garantizar en su pago, pero como vivo en un entorno en donde pues es propiedad privada, es notariado, pues nunca va a llegar esa aseguranza a estos espacios, porque los terrenos son comunales. Entonces, desde estas acciones, pues cámbialo. Que ustedes acepten un documento comunal firmado por las autoridades locales o a las mujeres. Entonces, ahí ya estás incorporando una política diferenciada para llegar a esa igualdad, pues. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y la verdad te felicito. Yo creo que esta historia que nos has narrado es la historia de muchas mujeres mexicanas que ven reflejado en ti pues una aspiración y bueno, de verdad muchísimas felicidades. Has logrado lo que a lo mejor muchas personas no han podido, pero tuviste ese empuje y ese deseo de ser cada vez mejor. Yo veo que hay una limitación también muy relevante, sobre todo en
tú eres de Oaxaca, ¿no? Y muchas niñas no hablan como tú dices, son distintos idiomas, ¿no? Son distintas formas de expresarse, pero no entienden el español. Esto seguramente sigue siendo una limitante y probablemente si llega algún maestro como tu caso que influyó notablemente en ti, a lo mejor no es tan bien visto en las comunidades. ¿Qué se podría hacer como para romper esa barrera de comunicación y para poder decirle a las niñas que hay algo más allá, ¿no? Y que a lo mejor se pudiera apoyar más su camino y que no sea tan complicado como el que tú tuviste que pasar? Primero, yo creo que sucede en todos los estratos sociales. Ser la normal en un estrato social, pues es volverte la loca, la normal. Y eso le diría yo a las niñas, que no tengan miedo de volverse las locas, las anormales en esa sociedad. Vas a ser juzgada, vas a ser señalada, vas a ser criticada, pero vale la pena porque vas a construir tu propia historia, ¿no? Y que sepan que ningún uso y costumbre pueda ser el obstáculo, ni mucho menos la adversidad. Siempre le digo a los jóvenes, el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños no suceden por arte de magia. Yo lo entendí en la adversidad, en esa adversidad en donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En donde pues no tenía para la torta, no tenía para los zapatos, no tenía para el libro, en donde toda esa sociedad te decía, ¿para qué lo vas a hacer? Ni para el libro tienes, ni para la torta tienes. Y dices, sí tienen razón, esto no me toca, esto no es para mí. Y dices, mejor me regreso a lo que yo ya sé, a lo que ya otros ya han construido para mí, que es llegar a ser como mamá, tener un hijo, tener 10 hijos, nacer y morir ahí. Entonces yo decía, no, yo ya sé esto, tan siquiera en esta adversidad estoy construyendo yo mi historia, estoy construyendo yo mi realidad. Y eso le diría a las niñas, por más adversa, por más difícil que sea esa decisión de ser las rebeldes, las anormales, que construyan su historia. Y eso es para todas también nosotras, de entender que nadie va a arrebatar el espacio que nos corresponde si no lo hacemos nosotras. Y arrebatar no es un término de soberbia, es un término de yo ocupar lo que me toca, lo que me corresponde, ni más ni menos. Y eso le diría a las niñas, y más a las niñas indígenas, que nuestro origen no puede definir nuestra historia. Nuestro origen es nuestra identidad, sí, pero no nuestra historia, mucho menos nuestros sueños. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más? Por aquí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas felicidades también y muchas gracias por acompañarnos. En lo que se estaba platicando ahorita, para buscar la manera de llegar con los seguros también a mucha población que tal vez no habla español, me surgió primero la idea, pero entonces de ahí viene la pregunta. ¿Sería buena idea o no? Porque a lo mejor tal vez no hay lectura de que nuestros propios seguros, nuestras publicidades y condiciones generales se traduzcan a los idiomas nativos. ¿Si hay lectura de ello o los idiomas nativos son solamente de pura habla? ¿O qué opinión podría darme bajo esta idea que, digo, también haciendo el esfuerzo de intentar comprender cuál sería la situación en esas comunidades? Se me ocurrió un poco esto, pero no sé qué tan buena o no tan buena idea podría ser algo así. Claro, por supuesto, se puede traducir las estrategias de ustedes en las diferentes lenguas. Entonces, y ustedes tienen los medios para decir, nosotros ofrecemos esto, pero en una atención diferenciada, que es lo que comentaba yo al que me atendió cuando me preguntó. ¿Por qué? Porque las aseguranzas piden requisitos normalizados, digamos, ¿no?
pero en la montaña de mi Oaxaca, pues sí está el señor y quiere asegurar, nada más que la tierra pues es comunal, no es propiedad privada. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para incorporar a ese señor que sí quiere asegurar su cosecha, que sí quiere asegurar su bien, pero no puede garantizar con los requisitos que ustedes piden? Entonces, desde esa mirada, antes de traducirlo, pues cambiar esas reglas. A las mujeres, en serio, vale la pena, yo creo, es un vacío que está ahí. Las mujeres que se dedican al trabajo del hogar hoy no tienen una propuesta de cómo ser aseguradas, porque el valor de su trabajo no está cotizado, no está remunerado. Entonces ahí hay un gran espacio de empoderar a las mujeres. Entonces, ¿cómo? También cambiando la mirada y revalorando la aportación del trabajo del hogar a las mujeres, porque es un trabajo que se da a este país. Sin ese trabajo, de verdad, hubiese un colapso social total y absoluto. Entonces, por eso es tan importante cómo le entramos para asegurar y también proponer aseguranzas a las mujeres que se dedican al trabajo del hogar. Porque luego dicen amas de casa, no son amas de casa, es un trabajo para mantener la estabilidad social en esta sociedad. Entonces, ahí hay un vacío, no hay una propuesta. Que yo sepa, no hay ninguna aseguradora que ofrezca esto a las amas de casa, a las trabajadoras del hogar, ¿no? Si hay, pues entonces no sé cómo se llama la aseguradora, ¿no? Muchas gracias, diputada. Adelante, por favor. ¿Sí se escucha? Muchas Sí. gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu historia y además para hacer una motivación. Yo creo que no solo para las mujeres, sino para las personas que en algún momento nos sentimos diferentes y con diferentes oportunidades. Entonces, muchas gracias, antes que todo. Y mi pregunta es, ¿cómo se ve o cómo ve un diputado a las aseguradoras? Si nos ven como una parte de su agenda, o que puede haber alguna sinergia, o que puede haber algún acercamiento, justo como para cubrir ese tipo de huecos que mencionas. Bueno, más que yo ser diputada, yo soy una activista que encontró en la política para construir y cambiar sus causas. Yo no soy experta en todos los temas, pero yo podría decir que pues los ven como una iniciativa privada, pues que busca sus intereses. Entonces, así los veo, ¿no? Entonces, y así se ve desde la mirada de la política. Pero esto se puede cambiar si se incorpora también este tipo de lagunas que existe para incorporar más sectores en desventaja hacia sus acciones que hacen desde la iniciativa privada, ¿no? De verdad, no hay un sector de las montañas de asegurarse sus cosechas, sus bienes, porque vuelvo y repito, porque desde las reglas no están construidas para ese sector. Creo que ahí tienen una gran área de oportunidad para poder llegar también hacia esta población. Muchas gracias, diputada. Pues estamos llegando ya al cierre. Se nos fue muy rápido, evidentemente, todo este tiempo, pero bueno, así es, son los temas. Daremos todavía oportunidad ya a una última pregunta por parte del público. Sí, por favor, sería la última, por favor. Gracias. Pues hablando de igualdad de género, sabemos que nos hemos ahorita enfocado un poco al género femenino, pero a mí me gustaría preguntar cuál es el esfuerzo en materia de políticas sobre el cambio de mentalidad, de educación, de aspiraciones, pero en igualdad de género, no nada más a lo mejor en temas femeninos, ¿no? Sino qué estamos haciendo porque a lo mejor esta parte de usos y costumbres cambien en temas de educación, no sé. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno para ese tema? Es que más que del gobierno, es un tema de todas y de todos. O sea, de cambiar y reaprender a vernos con los ojos correctos, de reentender que en este país habemos de todos los colores y sabores, de todas las etnias, que todos tenemos
las mismas oportunidades para llegar a construir nuestra propia historia. Pero vivimos en un país que tenemos que reconocer bien excluyente y bien discriminatorio, porque ven a un rostro indígena, pues de manera automática, ¿qué piensas? Grupos vulnerables, pobrecito, el jodido. A ver, yo no soy jodida, yo no soy el pobrecito. Vuelvo y repito, y eso que vengo de la adversidad. ¿Qué entendemos por pobreza? ¿Pobreza alimentaria? No, en los pueblos no hay pobreza alimentaria, de verdad se los juro. Hay un chingo de comida, hay quintonil, verdolaga y de manera de broma siempre les digo, acá en Polanco hoy se llama comida gourmet, ¿no? Le ponen una flor y una hoja, ya chingaron en la pinche cuentota. No, yo no hablo de esa pobreza, en serio. Pero ¿cómo lo entendí? Con educación, porque me fueron a decir que mi comida era mala, me fueron a decir que mi vivienda era mala, y hoy el ecoturismo y las opciones, pues resulta que es lo de adobe, vivir la experiencia. Entonces, ese es el reto, de cómo reconstruir y reaprender a mirar y a nombrar las cosas como son. La pobreza para mí es el de la mente. Cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, pero sobre todo a decidir qué es bueno y qué es malo. Y eso lo aprendí y lo entendí con el poder de la palabra que fui entendiendo. Cuando entendí dije, ¿qué es igualdad? ¿Qué es democracia? Porque nadie me había hablado de eso. ¿Qué es ser indígena? ¿Qué es uso y costumbre? ¿Qué es violación a los derechos humanos? ¿Qué es grupos vulnerables? Cuando entendí eso, dije, toda la vida me han dicho que soy grupos vulnerables. Espérense, no me falta un tornillo. Lo que se me ha vulnerado son mis derechos, son mis oportunidades. Pero yo, Efrosina, no soy vulnerable. Entonces creo que como sociedad, desde la política pública, por supuesto, del gobierno, pero también como sociedad, tenemos que cambiar esa mirada y esa percepción y reconocer lo que hace y la capacidad de estas comunidades de reencontrarnos como sociedad, creo yo. Muchísimas gracias, diputada. Y a manera de cierre, ¿nos pudiera compartir brevemente, en 2 minutos, a lo mejor se lo pongo muy difícil, un mensaje final? Más que un mensaje final, quiero leer un pedacito de mi libro para que se animen a pedirlo por Amazon. Ya vamos por la 8ª reimpresión, muy contenta del abrazo que le han dado al libro. Dice, realidad en construcción. El reto que tenemos como seres humanos es desafiar la realidad que nos imponen para construir una realidad propia llena de libertad, llena de lágrimas, de caídas, de luchas, pero también llena de logros y de decisiones. Esta realidad no me dijo lo que tenía que hacer. Yo construí y sigo construyendo mi realidad bajo mi decisión. No permití que la sociedad o la costumbre me impusiera lo que se suponía que era mi realidad. Y eso es, que cada uno de nosotras y de nosotros construyamos nuestra propia realidad y que ayudemos a que los otros que todavía no tienen esa posibilidad construyan su realidad, pero ellas, no nosotras ni nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y por favor un fuerte aplauso para Efrosina Cruz en esta extraordinaria plática que nos acaba de dar. Muchísimas gracias, Efrosina. Gracias.